Buenos días queridos y queridas, espero que estén súper bien. Les voy a hacer este videito para comentarles los contenidos que estamos revisando en esta guía número 6. ¿Sí? Dentro de los objetivos que vamos a manejar, ¿cierto? Durante estas clases es recordar algunos de los conceptos claves que revisamos al principio de este año escolar cuando vimos medios de comunicación y también conocer y entender diferentes tipos de textos que están presentes en los medios de comunicación, sobre todo cuando hablamos de la prensa escrita. ¿Sí? Bien, entonces, recordando, ¿cierto?, lo que pudimos conversar y esa definición que pudimos construir a principios de años, dijimos que los medios de comunicación tenían una definición que era compleja. Sí, porque tenía que ver con diferentes variantes que van a estar ahí siempre en juego para que nosotros podamos entender qué es esto de los medios de comunicación. ¿Sí? Dentro de lo primero que dijimos fue que los textos de comunicación, o en los textos de comunicación, en los medios de comunicación, predomina el texto informativo, ¿sí? Y que era este texto que tenía como objetivo principal informar a la gente sobre actualidad, ¿sí? El texto informativo estaba ubicado en el lado de los textos no literarios y que abordaban la realidad desde una perspectiva objetiva. ¿Sí? Durante nuestra clase, ¿cierto?, sobre medios de comunicación, fuimos profundizando un poco en este tema y nos fuimos dando cuenta que esto de la objetividad no era algo realmente plausible a un 100%, que en realidad no podía ocurrir 100% en la medida en que somos seres humanos, ¿sí? Y que nuestra mente y nuestras experiencias van a tener que ver con esos procesos de transmisión de información y de comunicación. Entonces dijimos que era parte del texto informativo, pero que no necesariamente era un 100% objetivo, ¿cierto? Que uno de sus objetivos, decíamos, ¿cierto?, que era informar a la gente sobre sucesos de actualidad, y eso es fundamental, ¿sí? Pueden ser sus cosas o elementos o sucesos que hayan ocurrido en un pasado, pero siempre va a ser un pasado más bien reciente, ¿cierto? O va a ser algo recuperado del pasado en la medida que tenga algo que ver con nuestro presente, nuestra actualidad, ¿sí? Dijimos también que era un proceso complejo de comunicación porque habían varias variantes ahí que estaban interviniendo en este proceso, ¿cierto? Habíamos cuestionado la noción de objetividad, que sí existe cierta objetividad, pero también hay subjetividad que no se esconde, ¿cierto? Porque también hay textos de opinión que están presentes en los medios de comunicación. Hablamos también de subjetividad y también hablamos de ideología, ¿cierto? Cuando nosotros hablábamos de la editorial de un diario o del punto de vista de un diario, siempre dijimos que esto de transmitir información era también una decisión ideológica y política, ¿sí? Es decir, desde qué lugar voy a ver yo la información. Cuando analizamos portadas de diarios, por ejemplo, nos dimos cuenta que hay elementos de la información que a ciertos diarios les parece mucho más importante relevar que a otros. Entonces siempre hay subjetividad y siempre también hay ideología, ¿ya? Y que también había un vínculo con la publicidad y la propaganda, ¿ya? Y que es interesante estos dos conceptos que nos aportan otros dos conceptos que son importantes también de tener en vista, que son convencer y persuadir, ¿sí? Bien, sigue habiendo problemas con el internet. Ya, entonces, dentro de los medios de comunicación, lo que nos interesa, ¿cierto?, en esta guía son los procesos de difusión y nos vamos a focalizar en los diarios o en la prensa escrita, ¿sí? Dentro de esto, de la prensa escrita, tenemos al menos 5 o 6 secciones que van a abordar ciertos tipos de texto. Por ejemplo, la noticia, que fue un texto que nosotros ya abordamos a principio de año, ¿cierto? Donde teníamos cierta estructura con un titular, una bajada, ¿cierto?, un cuerpo, y donde habían al menos 5 preguntas que debíamos responder para asegurarnos de que la noticia tuviera la mínima información necesaria para mantener informada a la gente. Hablamos también de la columna de opinión, cuando hablábamos de un tipo de texto que era más bien argumentativo, que se trataba de dar la opinión de una persona respecto a cierto tema. Hablamos de editorial y carta al director, que eran textos también que eran súper subjetivos, porque lo que hacían era plantear el punto de vista de una persona o de un grupo, en el caso de la editorial. La crítica cultural, cierto, que nosotros lo vamos a ver desde las reseñas, y tiene que ver con ese espacio en los diarios en donde antiguamente, por lo menos cuando no había internet o el internet no era masivo, se utilizaba para recomendar o no recomendar ciertas películas, ciertas obras, ciertas cosas que estaban pasando en el escenario cultural, en Chile sobre todo, ¿cierto? Entonces siempre se decía con una pequeña reseña de una obra, de una película, vaya a verla o no vaya a verla, tiene 5 estrellas, ¿sí?
Y luego en entretenimiento, que vamos a poner tipos de espacios tales como sociales, que era por ejemplo antiguamente un comentario sobre la vida social de ciertas familias o de ciertas personas, donde se publicaban fotos por ejemplo de los eventos más importantes, o también los espacios de entretenimiento donde están por ejemplo el horóscopo, el sudoku, ese tipo de textos. Bien, súper. Entonces vamos a seguir. ¿Sí? Los textos entonces que vamos a trabajar, que no habíamos visto antes, son unos pocos, ¿cierto? Vamos a estar trabajando lo que es la editorial, qué significa, cómo construimos una editorial. Vamos a trabajar también la carta al director, también su estructura sobre todo, en qué contexto se utiliza, y la columna de opinión, ¿sí? En términos súper amplios, queridos, queridas, la editorial, ¿cierto? Es un tipo de texto que aparece en las primeras páginas de los diarios, usualmente, o en las primeras publicaciones por ejemplo, de medios escritos, y donde el periódico lo que hace es una declaración, ¿cierto?, a la audiencia, que me lee, sobre mi punto de vista frente a la realidad, ¿cierto? Nosotros decíamos, si existía, por ejemplo, un diario que le parecía que la gestión del presidente era correcta, íbamos a anotar claramente su postura, por ejemplo, política frente a la realidad. Ya, entonces es una forma de la editorial, es un texto escrito donde dice, nosotros vemos la realidad de este lugar, nos interesa informar por esto, por esto, por esto, ¿sí? Y en realidad es una forma de transparentar la orientación de este diario, de los diarios en general, ¿sí? Y ayudan a las personas también a poder contemplar el diario también como una fuente más de información, ¿sí? Donde nosotros tenemos la capacidad de decidir sobre lo que leemos o no. ¿Ya? Tenemos la carta al director también, que es la estructura de carta, como la estuvimos trabajando durante la clase, la guía anterior, me parece, cuando hicimos esta carta a Historia de un oso, ¿cierto? Y son cartas breves, ¿sí? Que tienen que ver con el comentario de alguna noticia o de algún tema que los diarios, por lo general, o las publicaciones digitales han hecho en números anteriores. ¿Sí? Entonces la gente lo que hace es tomar esta noticia y escribir una carta al director del diario, ¿cierto? Simbólicamente, porque no es realmente que se escribe al director, y dan su opinión frente a un tema en particular. Suelen ser personas que representan organizaciones, pero también puede que no es necesario, ¿sí? Sino que se trata más bien de hablar sobre un tema en particular que provoque que la gente opine. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, van dirigidas al director porque dice señor director, la verdad es que es una carta que está escrita para ser leída públicamente, ¿sí? Porque va en una sección particular donde dice cartas al director y las personas en general tienen acceso a eso. Y entonces realmente no está dirigida al director. Bien, y la columna de opinión, como yo les decía, originalmente tenía esta estructura de columna hacia abajo. Es un texto argumentativo donde una persona expone su opinión y de alguna manera nos habla de sus argumentos, pero no es estricto. ¿Sí? Se basa básicamente en la opinión de una persona. Y antiguamente tenía esta forma de columna porque era publicado en las orillitas del diario para no utilizar mucho espacio. ¿Sí? Es un tipo de texto que va firmado por el autor, porque él lo escribe, y el diario también se desliga un poco de esa opinión, o sea, de alguna manera tiene vínculo con la postura del diario, pero en caso, por ejemplo, de que a alguien no le guste, las personas tienen que comunicarse directamente con el autor y no con el diario. ¿Sí? Bien, ejemplos de editorial. Por ejemplo, esta editorial es de una revista de unos chiquititos de séptimo básico. ¿Sí? Y en el fondo la editorial lo que pretende responder es, de alguna manera, en términos generales, estas preguntas, ¿cierto? ¿Desde qué lugar queremos informar a las personas? ¿Desde qué perspectiva queremos informar? ¿Por qué es importante que nos lean? ¿Sí? Este tipo de preguntas se hace la editorial porque también está tratando de responderla al público nuevo, ¿cierto? Que va a llegar a leerlos. ¿Sí? También tenemos otro tipo de editorial que se trata más bien de un texto argumentativo o de opinión, y lo que ocurre es un fenómeno parecido a lo que ocurre con la columna de opinión. La diferencia es que aquí el diario, quien escribe, no tiene una autoridad individual, no hay una persona que firma esta nota y dice yo soy tal persona, sino que el diario lo hace y lo publica en representación de la opinión del diario frente a un suceso o un tema en particular. ¿Sí? Esta es la carta al director, ¿sí? En estructura, ¿cierto? Es lo mismo que una carta. Señor director, ¿cierto? Y la diferencia es que es también un texto de opinión y se disfraza de carta. Entonces tiene ciertas normativas de carta, pero en el fondo es una introducción de un tema, la opinión sobre el tema y luego también en la conclusión ciertas proyecciones
de lo que va a pasar si las personas continúan haciendo lo que se espera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá arriba tiene señor director, y acá abajo la firma de la persona que envía la carta y la organización muchas veces a la que pertenece. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? Señor director, lo mismo, la opinión sobre un tema en particular. Las cartas al director, cuando son publicadas, usualmente llevan un título. ¿Sí? Las personas suelen escribir solo la carta y el título por lo general se les ponen en el diario. Ya la edición ahí hace esa pega y tiene que ver con el tema abordado, ¿cierto? Y acá abajo también el nombre de quien escribe la carta y si representa alguna organización, en este caso un colegio, ¿sí? Acá las columnas de opinión, ¿sí? Y en este caso tiene que ver con el COVID, ¿cierto? Y el vivir en familia. Y yo les decía que es nuevamente un texto de opinión, un texto argumentativo, donde en este primer párrafo, ¿cierto? Que acá aparece, está la introducción, luego hay un pequeño desarrollo y luego finalmente también conclusiones respecto a la opinión de esta persona. Si se dan cuenta, acá arriba aparece quien escribe esta nota. Y el diario de alguna manera le da completa autoría, ¿sí? Como que prestar el espacio para que esta persona escriba, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá, ¿sí? También una opinión respecto a la democracia, por ejemplo, un texto que habla nuevamente desde la perspectiva de este caballero que está acá, donde hay un autor reconocido, ¿sí? Entonces, es súper importante, queridos, queridas, que una vez que vayamos trabajando los tipos de texto podamos ir haciéndonos estas dos preguntitas, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar los distintos tipos de texto, ¿cierto? Y cuáles son las principales diferencias entre sí, porque eso nos van a mantener, nos va a ayudar a mantenernos claros respecto en qué contexto vamos a utilizar los diferentes textos, ¿cierto? No es lo mismo escribir una carta al director, por ejemplo, que es una opinión muy breve respecto a un tema que ya pasó, ¿cierto? Y que probablemente yo no tengo vínculo con el diario, entonces un espacio que se abre democráticamente para hablar sobre algo, versus a escribir una columna de opinión, ¿cierto? Que tiene que ver con una persona que trabaja para el diario, que está autorizada para hablar sobre ciertos temas. Entonces es súper importante eso, poder ir distinguiéndolos y entender también que responden a distintos objetivos, además de ser parte todo del texto informativo. Así que eso, queridas y queridos, si hay dudas y consultas pueden escribirme y nos estamos viendo pronto en nuestras clases.